pues nos presento. Somos el equipo 5. Este equipo está compuesto por José de Jesús Rato Bolaños y Saúl Iván Escamilla García. Vamos a hablar de la ecuación de Clapeyron y la regla de las fases. Empezamos con el objetivo. Una actividad diseñada para demostrar la regla de las fases y fomentar la comprensión de la parte más profunda de la ecuación de Kepler. Aquí te demuestra pues, la ecuación, que ahorita vamos a hablar más de ella. Continuamos. El equilibrio entre fases es un concepto clave del plan de estudios de introducción a la química física. Los diagramas de fase muestran qué fase es la más estable a una temperatura y presión determinadas. Con base a este principio, Clapeyron desarrolló la siguiente fórmula, que es el delta de presión igual a la diferencia de enthalpía. Esto entre la temperatura por delta del volumen y todo esto multiplicado por delta de temperatura. Aquí también nos dice que la diferencia de fases es igual al volumen por la diferencia menos la enthalpía por la diferencia de temperatura. Para esto, Clapeyron hizo la siguiente analogía en la que la fase 1 es igual a la fase 2 y estas dos términos para cada uno hizo su diferencial, que es igual a la diferencia de fases, es igual al volumen por la diferencia de presión menos la entropía por la diferencia de temperatura. Y así para la fase 1 y la fase 2. Pues aquí tenemos más resumido lo que dije anteriormente, donde la derivada de la fase 1 es igual a la derivada de la fase 2. Con base a esto, se puede expresar el volumen molar de una transición, que es a partir del diferencial, la delta de volumen es igual al volumen molar de la fase 2 menos el volumen molar de la fase 1. A la vez, con eso también podemos calcular el cambio o delta de entropía, que es igual a la entropía de la fase 2 menos la entropía de la fase 1. Y ya con esto, pues, lo sustituimos en las diferenciales que vimos anteriormente, donde la fase era igual a el volumen por la diferencia de presión menos la entropía por la diferencia de temperatura. Y a base de esto podemos decir que la delta de presión por la temperatura, de volumen por la temperatura, por el diferencial de presión es igual al diferencial de entropía por la diferencial de temperatura. Y con base a eso podemos resumir que el diferencial de temperatura es igual a al delta de entropía entre el delta de volumen por el diferencial de temperatura. O a la vez también podemos sustituir la ecuación y nos queda que delta de entropía es igual a delta de entalpía entre la temperatura. Y con base a esto, pues Clapeyron desarrolló que, como dijo mi compañero anteriormente, el diferencial de presión es igual a delta de entalpía entre temperatura por delta de volumen por el diferencial de temperatura. Y esto, conociendo las temperaturas, podemos escribir la siguiente ecuación. Y bueno, aquí tenemos un diagrama de fases de una sola región que sería el líquido, donde tenemos temperatura versus volumen, y es un proceso isobárico, donde donde hay un intercambio de fases de vapor a líquido y líquido a vapor.
donde se muestra el punto crítico a la menor temperatura. Después tenemos una fase de dos regiones que con base a este diagrama podemos aplicarlo a la ecuación de Cray-Perón, donde tenemos dos distintas fases que es entre el líquido y el gaseoso, lo cual nos introduce a nuevos niveles de significancia. Y aquí se grafica presión versus temperatura. Y vemos que a mayores temperaturas y bajas presiones tenemos gas y a mayores presiones y menores temperaturas tenemos sólidos. Y también tenemos un punto importante que esta vez nos alcanza el punto crítico, donde las fases se vuelven inestables. Y por último tenemos una región de tres fases, donde anteriormente podemos identificar que la variable f es igual al número de componentes menos las, las fases más 2. Y en este caso tenemos tres fases, la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Y encontramos aquí dos puntos importantes, que es el punto triple, donde podemos encontrar las tres fases en equilibrio, y el punto crítico, donde estas ya se vuelven inestables. Igualmente, el punto crítico se alcanza a la temperatura y presión mayor, donde se pueden encontrar dos estados, dos estados físicos diferentes al sólido, líquido y gaseoso, que es el fluido supercrítico y el vapor sobrecalentado. Y una vez entendido todos los principios, pues con base a el principio de fases y la ecuación de Champollion podemos determinar el punto de fusión o puntos de ebullición de soluciones, ya sean benceno diluido en una mezcla orgánica o sólidos diluidos en diferentes soluciones. El chiste es que con estos diagramas podemos determinar en qué punto nuestra solución puede presentarse sólida, líquida o se puede evaporar, utilizando la ecuación y haciendo un diagrama de fases, tomando en cuenta los factores de la temperatura y presión. Y también podemos hacer los distintos tipos, como por ejemplo, cuando tenemos una solución de agua con un soluto, pues podemos determinar en qué punto va a afectar el punto de fusión, o si puede tener sublimación, o en qué temperatura y presión alcanza su triple punto, que es el estado de mayor equilibrio. A diferentes cálculos, utilizando la ecuación de Champerion, podemos determinar cuándo se va a evaporar o cómo se va a comportar, dependiendo también de los factores de temperatura y presión, ya que a diferentes presiones y temperaturas, pues es el estado de nuestra solución va a ir cambiando. Y ya por último, pues nuestra conclusión, que pues es que la ecuación de Clapeyron nos ayuda a determinar las diferentes fases cuando una solución presenta cambios de temperatura y presión para poder determinar sus propiedades tanto físicas como químicas, como el punto de fusión, el punto de ebullición y congelación. También para conocer su comportamiento al interactuar o al realizar un experimento con el mismo. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias.